Vamos a darle comienzo entonces a la lección que esta semana dice Cristo y la ley de Moisés. Dice el versículo, chicos, que se encuentra en Juan 5:46. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y ahí le damos inicio a esta lección que va a ser muy interesante y que tenemos que discutir de una manera clara. Así que prestemos atención para entenderla bien, ¿verdad? Porque es menester que así pase. Chicos, ¿qué ustedes entienden por este versículo o qué podríamos dar para introducción? Bueno, Ricky, esto tiene un enfoque brutal. Tú sabes, esto es lo que dice aquí: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Está claro, gente. Muchas personas por ahí dicen, no, estas leyes que han sido escritas fueron escritas por humanos, porque refiriéndose a Moisés, ¿verdad? Que le escribió Moisés. Pero esto está claro: si me creerían a mí, porque de mí escribió él. Eso lo está diciendo, mira, tenemos que creerle a lo que dice, tú sabes, tenemos que creer lo que dice esas leyes. Exactamente, y más adelante estaremos hablando, chicos, de el trasfondo de esta declaración de Cristo. O sea que vamos a entenderla un poquito mejor. Y me gusta el pie de página que dice: las leyes relacionadas con los sacrificios recordaban al pueblo judío el terrible precio del pecado. Ese precio fue pagado con la muerte de Jesús en la cruz. Así que, en la introducción del sábado, podemos entender algo. Introducción: permaneciendo fieles. Ahí habla acerca de que el autor de la lección estaba en uno de los puentes observando, ¿verdad?, una caravana del presidente de su país o de un alto funcionario de su país. Y el propósito de que él estaba observando esa caravana era que aquí lo menciona, dice que iba a inaugurar la sesión del Parlamento. Y él notó algo muy interesante. ¿Qué notó Juan o Miguel? ¿Qué nos dice que notó? Dice aquí, era fácil identificar los vehículos oficiales, ya que iban más rápido de lo permitido. Eso confirmaba lo que había leído en la prensa: los dirigentes de gobierno transgreden las leyes de esos mismos que promulgan. Wow, es difícil y a la misma vez muy fácil entender lo que dice este texto aquí, que era fácil identificar los vehículos oficiales, ya que iban más rápido de lo permitido. Los mismos que pusieron la ley aquí en la tierra, ellos mismos violaban su propia ley. Así es. Es algo que nosotros vamos a entender, porque quizá era por motivos de seguridad o quizá por motivos, no sé, por creerse superiores, pero de alguna manera muchos de los oficiales de gobierno muchas veces transgreden lo que son las leyes que ellos mismos promulgan. Pero Ricky, una pregunta, usted también quizás se lo pueden preguntar, y es que Jesús también habrá hecho lo mismo, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús, como dice el texto, que fue quien hizo la ley. ¿Jesús habrá hecho lo mismo también? Él hizo su ley, ¿él mismo la habrá transgredido? Difícilmente. Imposible. No. Imposible. Imposible. Imposible, ¿verdad? Definitivamente Así es. Dice, chicos, la lección que uno de los mejores ejemplos que tenemos para enseñarle una lección a un niño, en el caso de los que tienen hijos, a sus hijos, es que ellos mismos cumplan la lección, ¿verdad?, que quieren enseñarles. Si quieren enseñarle a los hijos a ser obedientes, pues ellos tienen que también mostrarle la obediencia. Eso me gustaría leerlo, porque esta es la parte aquí, el primer párrafo de la lección, en la introducción, en el sábado. Dice: de hecho, una de las formas más eficaces que tienen los padres de enseñar a sus hijos a ser obedientes es siendo ellos mismos un modelo de obediencia. Wow. ¿Ves? Eso es lo que estamos hablando ahorita. El mismo que estamos diciendo aquí, que Jesús escribió la ley. O sea que, ¿qué tienen que hacer para que nosotros la podamos cumplir? Pues Él vino al mundo ejemplo y cumplirla, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener un ejemplo de cómo cumplirla. Y me gustaría ir al versículo que sale en el encabezado. Lucas 2, 41 al 52. Dice: Jesús fue al templo a los 12 años y le dijo a su mamá que estaba en los negocios de mi padre. ¿Ven esto? Mira lo que dice ahí. Él estaba en los negocios de su padre. O sea que él pudo observar que Dios, su padre, le enseñó algo, ¿verdad? Le enseñó algo. Y ahora él, como hijo, siguió lo que dice aquí en el texto. Siguió el ejemplo de su padre y siguió haciendo la ley aquí en la tierra cuando vino. Wow, Exactamente. ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo a seguir.
Asimismo, como tenemos nuestros padres que nos implican ciertas, ¿verdad?, restricciones, pero nos dan ejemplo de por qué no debemos de seguir esas cosas. Asimismo, Dios, Padre, puso el ejemplo para que su Hijo Jesús diera el ejemplo. Así es, y es interesante de que nosotros, como así lo hizo Jesús, que fue un ejemplo para nosotros, también debemos ser un ejemplo para las personas más pequeñas que vienen siguiéndonos, ¿verdad? Que nos ven, y cuando crezcamos, ¿verdad? Que tengamos nuestros hijos, pues también ellos puedan ver ese ejemplo de que somos obedientes y que somos honradores de Dios. Así es. Que ese es el propósito, honrar a Dios. Ahora, Jesús permaneció fiel dándonos ejemplos, ¿verdad?, a estas leyes mosaicas. Y las leyes mosaicas tienen unas ciertas distinciones de lo que son las leyes rabínicas, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar discutiendo más adelante. Chicos, la justificación por las obras, el legalismo, caracterizaba a los fariseos. Ellos instaban ganar la salvación guardando las leyes de Dios, en especial las leyes ceremoniales. Además, los rabinos habían edificado un muro alrededor de la ley, intentando cercar sus preceptos mediante normas de su invención. De esa forma, consideraban que no habría oportunidad de violar los mandamientos. ¿Qué Oye, ustedes piensan? Ricky, a mí me encantó como dijo esto, Juan, tú también lo viste, ¿verdad? Sí. Y tú lo escuchaste también. Dice aquí, la justificación por las obras es el legalismo. Y dice, son fariseos. Que muchas veces escuchamos esa palabra. Ah, tú lo que eres un fariseo. ¿Tú has escuchado esa palabra? Claro, a cada rato. Entonces, ¿tú sabes por qué ellos decían que eran fariseos? Ellos intentaban ganar la salvación guardando las leyes de Dios. ¿Cuál es el objetivo de guardar las leyes de Dios? Piensa en eso. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que tener bien claro cuál es nuestro objetivo al seguir las leyes, al querer guardar las leyes de Dios. Sí. Y definitivamente, guardar las leyes de Dios no es para ser salvos. O sea, nosotros no somos salvos al guardar la ley de Dios, pero sí están ahí por un propósito. ¿Y cuál es el propósito entonces, chicos? Definitivamente, el propósito de las leyes de Dios es una guía, que Dios nos ha dejado a nosotros para nosotros poder tener una vida como Él la llevó. Quizás pensamos, pero es imposible permanecer sin pecar. Pero dice algo bien claro, amigo. Dice algo bien claro que te lo tienes que llevar en la mente siempre. Aquel que empezó la obra la terminará en el día de su venida. Amén. O sea que esta santificación que estamos tratando de tener ahora mismo, la cual se nos hace difícil y casi imposible de que la logremos ser santos, ¿verdad? La terminará ese que la empezó en el día de su llegada. Eso está claro. O sea, chicos, que no se logra a través de guardar la ley. La santificación no se logra a través de guardar la ley, sino que la santificación será el proceso culminado que Dios hará en nosotros cuando Él venga en gloria. No intentemos ser santos a través de guardar la ley, no. El objetivo de guardar la ley es ser feliz en esta tierra, tener un guía de qué debes hacer y cómo debes caminar en este mundo. Ricardo, un detalle que me pareció muy interesante. En ese mismo párrafo que estamos leyendo, un poco más abajo, dice, además, los rabinos habían edificado un muro alrededor de la ley. Eso me impactó mucho porque tiene que ver mucho con el versículo principal que está aquí, en Cristo y la ley de Moisés. Dice, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y cuando leo esto, además, los rabinos habían edificado un muro alrededor de la ley. ¿Por qué ha de ver los rabinos edificar un muro alrededor de la ley? ¿Qué ley? La ley mosaica. Exacto. ¿Quién le dio las leyes ceremoniales a Moisés? Dios, el mismo Dios. El mismo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que construyeron un muro alrededor de la ley, alrededor de las leyes ceremoniales. Ellos, por decirlo así, creían más en las leyes ceremoniales porque eran más estrictas que las mismas leyes de Dios. Así por eso Dios viene y le dice a ellos, si le creyeran a Moisés, porque tanto guardaban las leyes ceremoniales que le pusieron un muro, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. O sea que el propósito principal de la ley es mostrarnos a Cristo. Tanto la ley de los 10 mandamientos como la ley ceremonial. Y es interesante y tenemos que enfocarnos en eso, porque al ellos hacer un cerco, y al hacer un cerco, un muro, a lo que nos estamos refiriendo es que hicieron
una especie de que, ¿cómo te diría? De que si tú cumples todas estas leyes que nos estamos inventando, como quien dice, pues no vas a fallar en las leyes ceremoniales ni en las leyes, ni en los 10 mandamientos. Ese era el objetivo de esas leyes rabínicas, que ellos no pecaran contra las leyes de Moisés ni contra las leyes de Dios, pero lo hicieron algo totalmente imposible. Pero Ricky, para ir terminando con esta parte del sábado, yo quisiera que vayamos un momentito a la parte del sábado en el último párrafo. Dice, esta semana nuestra lección se centra en Jesús y en la ley de Moisés. Jesús participó de las fiestas judías y respetó sus costumbres. De eso se está hablando en el día del sábado. Dice, permaneciendo fieles. Es el título de la parte del sábado. Jesús participó de las fiestas judías y respetó sus costumbres. Póngase a pensar eso. Participó de las fiestas judías. ¿Qué fiestas habían en esos tiempos? Quizá habían fiestas de diferentes formas. Pero eso me vino a la mente. Oye, y dije, es verdad. Jesús participaba de esa fiesta. ¿Dónde fue su primer milagro? En una boda. En una boda. Jesús participó de esa fiesta. El primer milagro de Jesús a transformar el agua en vino participó en una boda. O sea que Jesús participaba de toda esta fiesta. Él vino y permaneció fiel. Como dice el título, permaneciendo fieles. Así mismo permaneció Jesús. Él siguió la tradición. Él siguió haciendo lo que se hacía en sus tiempos. Él iba a la fiesta. Él cumplía la ley que él mismo dejó. Así es. Y sobre todo, sabemos que Cristo pues cumplió con esas leyes, según aquí, ¿verdad? Dice la lección, muchas de las cuales eran símbolos de su propia vida. Tanto las leyes las fiestas, la Pascua, como la circuncisión, como santificarlo, ¿verdad? Cuando llevaban al niño para que sea bendecido en el templo. Todas estas leyes todas estas leyes y fiestas eran un símbolo de la vida de Cristo y de su muerte también. Y vamos entonces a pasar a la lección del domingo, donde presentan aquí a un Cristo cumpliendo las leyes de Dios, y dice que también las leyes mosaicas, hoy en día, dice, hay numerosos ejemplos de leyes que los cristianos aceptan, aunque estaban incluidas en la legislación mosaica. Leyes en contra de la idolatría, de la prostitución, de la homosexualidad, el bestialismo y del incesto. Los mandamientos mayores han sido también tomados del Pentateuco. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús durante su vida terrenal respecto a las leyes mosaicas? Dichas leyes forman un mosaico, como quien dice, cuyas piezas fueron colocadas para crear un compendio de instrucciones para el pueblo de Dios. Y era para el beneficio del pueblo de Dios. Ahí lo dice, Ricky, ahí lo dice, bien claro. Ahorita tú preguntaste para qué fueron puestas estas leyes. Y ahí lo dice bien claro, dice instrucciones para el pueblo de Dios. Para eso fueron estas leyes, una guía para el pueblo de Dios, instrucciones para el pueblo de Dios. Lo dice muy claro ahí. Amén. Así es. Y bendito sea el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? de que ha hecho leyes para que nosotros nos conduzcamos y seamos felices en esta tierra. Ahora, estamos hablando aquí de personas que no entienden por qué Jesús muchas veces, siempre cumplió con las leyes mosaicas. Si las leyes mosaicas, según muchos dicen, los que están en contra, pues están abolidas. Y realmente el Señor no están en función, porque el Señor llegó a su cumplimiento en su vida. En su muerte. Y en su vida, en su muerte. Eso es así. Dios cumplió las leyes. No es que las leyes como tal fueron así abolidas, sino es que se cumplieron completamente en Él, en la vida, en el ejemplo que Él puso aquí en su vida terrenal y en la muerte. Es un gran ejemplo el que Dios nos pone como nuestro Padre Celestial. Qué ejemplo más grande que seguir que no sea el de Jesús. Amén. Amén. Y vemos que Jesús respetó las leyes, tanto la circuncisión y la dedicación. Y es interesante que el principal objetivo de Dios al poner las leyes es mostrarnos que Él quiere una relación estrecha con nosotros. Y está ahí totalmente dicho en lo que es la circuncisión. Dice que lo más importante que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, que seamos humildes. Y no necesariamente a la ceremonia externa, no. Es más bien la circuncisión de nuestro corazón.
que nos humillemos a Dios totalmente, que nuestra humillación sea una humillación sincera. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y eso es lo que todas estas leyes querían dar a mostrar, que Dios tiene un pueblo escogido y era el pueblo de Israel su pueblo escogido. Y él amaba a ese pueblo tanto que le decía, mira, dedícame tus primogénitos, dedícame los que salgan de tu matriz, de tus mujeres, pero también los primogénitos de las bestias, los primogénitos de todo lo que naciera era dedicado al Señor. Porque el Señor tenía ese deseo de que ellos fueran totalmente dedicados a Dios desde el principio, desde la infancia. Oye, Ricky, pero más abajito tenemos algo importante, Juan. Tenemos algo importante que quisiera que ustedes escucharan. El meollo del asunto. Aquí en la parte de abajo lo dice, ¿verdad? En la parte del domingo lo dice bien claro, lo pueden ver en la pantalla también. El meollo del asunto. Y es, ¿quién juzgará? Ahí, ¿verdad? Eso cuando lo estuve leyendo en la lección me impactó porque dije, ¿quién juzgará? ¿Verdad? ¿Quién juzgará esto? Y dice aquí, quien los va a acusar es Moisés. Wow. Es en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. La luz que emanaba de las leyes mosaicas había sido opacada. Ahí está bien claro, ¿viste? Quien los va a acusar es Moisés, pero es porque le está diciendo otra vez nuevamente, casi en la parte final del domingo, porque yo fui quien le escribí. Tienen que, si le creen a él, por favor, mira, también créanme a mí, eso está claro. Exactamente, es correcto. Mira, me gustaría leer esos párrafos desde el principio para que las personas que nos ven tengan el contexto. Bien. Y vamos aquí al meollo del asunto, ¿verdad? Al final de la página 18 dice, una de las expresiones más bellas de la ley mosaica se encuentra en Deuteronomio 6, 5 al 7, que es la que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo pueden ver en la pantalla. Dice, allí se expresa claramente que Dios procura establecer una relación íntima con su pueblo. Sin embargo, ellos redujeron la suma total de su experiencia con Dios, lo que Dios quería para ellos, a las señales externas de aquella relación, a lo que ellos reflejaban, ¿verdad? A lo que ellos hacían. De ahí que muchos se sintieron ofendidos por el aparente desprecio de Jesús a dichas leyes. Aunque él dijo que había venido a cumplir la ley, según Mateo 5:17, ellos continuaron con sus prejuicios. Jesús le contestó en forma directa al reconocer que aquel era un problema fundamental. ¿Y qué dice las palabras de Jesús, Juan, según lee la lección en la página 19? Dice, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Wow, y hice una pregunta aquí. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan de la gloria que viene de Dios único? Wow, amén. Qué brutal. Eso está amén. bueno. Y continúa diciendo, hay más. Dice, pero no piensen que yo voy a acusarlo. Esto me da risa porque esto está muy profundo. Dice, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. No es Dios quien te va a acusar delante del Padre. Ahí está lo que yo leí ahorita, ¿verdad? ¿Quién los va a acusar? Quien los va a acusar es Moisés, en quien han puesto su esperanza. Está un poquito confuso eso de momento, ¿verdad? Porque siempre pensamos que Jesús, Dios, nos va a acusar, pero las leyes que fueron puestas en el tiempo de Moisés, es el mismo el que nos va a acusar. Sí, así es. Es y termina diciendo que si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Exacto. Porque de mí escribió él. Sí. Y aquí podemos entrar en la profundidad de esa declaración ahora, ¿verdad? Podemos entrar en esta declaración porque dice, ¿quién los va a acusar? Es Moisés, no yo, en quien tienen puesta vuestra esperanza. Y dice, podríamos ponerle un pero si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. O sea que ellos tenían la esperanza en Moisés, pero tampoco en Moisés creían, porque si le creyeran a Moisés, le creerían a él. Entonces, es como que, wow, ustedes... Es un poco contradictorio lo que dicen aquí. Exactamente, ellos simplemente estaban siendo hipócritas, por así decirlo, estaban siendo hipócritas porque decían que Moisés era su más alta estima, sin embargo, tampoco a Moisés le creían. ¿Entendido?
Y podemos continuar porque el tiempo se nos está acabando. Es que siempre es un poquito más abundante la introducción porque es donde hay demasiadas cosas que decir. Sí, Por eso muchos a veces detalles. nos quedamos ahí pegados diciendo esas cosas, pero es que tiene demasiadas Básicamente cositas. resume lo de la semana. Lo de la semana. Y después así le damos una repasadita a todos los otros días. Pero no podemos terminar la parte del domingo sin hablar sobre la gracia. Porque dice aquí, primero surge la gracia de Dios. Amén. Ahí lo dice. ¿Por qué surge la gracia de Dios? Yo quisiera leer esto. Aquí dice, Jesús dirigió nuestra mirada a un lugar que va más allá del concepto de justicia, para llegar al lugar donde la justicia y la misericordia moran en perfecta armonía. La justicia y la misericordia. Ahí viene la gracia de Dios. Ahí viene la gracia de Dios. Y me gusta un punto aquí bien importante que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ya no hay más nada que hablar sobre la ley. Amén. Si mira, me gustaría dejarlo aquí. Me gustaría dejarlo aquí y decir, ya no tengo nada que hablar sobre Pues vamos a la ley. dejarlo aquí entonces. Sí, ¿verdad? Y nos podemos ir. Porque es que, mira, dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas. Exactamente. Si tú sigues a Dios, hermano, si tú sigues a Dios, no te tienes que preocupar por la ley porque naturalmente, vuelvo y te digo, te va a salir. Solamente dice, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Ahí lo Amén. dice bien claro. Esto, y más abajito dice, quisiera leerlo también, esa es la única secuencia correcta. Primero surge la gracia de Dios, ¿verdad? Así es. Primero surge la gracia de Dios y luego Él provee sus instrucciones respecto a la forma de vivir en la santidad. La Amén. gracia de Dios me acuerda como cuando uno está enamorado. Así La es, gracia de así Dios me acuerda al primer amor, tu primer amor. ¿Te acuerdas de eso? Tu primer amor, yo me acuerdo, por ejemplo, tu novia, Juan, o alguna novia que ustedes hayan tenido. Wow. Mira, te dice, oye, mi amor, ¿me puedes traer un helado? ¿Me puedes Sí, traer un sí, mantecadito? sí, ¿Y qué tú le vas a decir? Pues Correcto, claro, claro. claro que sí, yo se lo voy a traer. Porque es que tú, todo tan naturalmente, ¿sabes? Te va a salir espontáneamente. Porque Y amas así a esa mismo, persona. Porque amas a esa persona. Si tú amas a Dios, ¿qué va a pasar? Él te va a decir, hijo mío, aquí en los mandamientos dice no matarás. Aquí en los mandamientos dice no mentirás. Y tú mira, naturalmente vas a decir, sí Señor, claro que yo no te voy a mentir porque estás enamorado de Jesús. Enamórate de Jesús. Ese es el punto para seguir la ley. Amén. Ese primer amor. Y vas a ir un poco más allá, como hizo Jesús. Porque Jesús iba más allá por el amor. ¿Qué hizo Jesús por amor? Por ejemplo, aquí tenemos la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio y fue llevada ante Jesús. Y Jesús aquí antepone el amor y la misericordia a la aplicación de la ley. Porque la ley fue él mismo que la dio, que debían ser apedreados cuando una persona es encontrada en adulterio. Sin embargo, aquí él antepone, él lleva la justicia y la misericordia a otro nivel, por así decirlo. Y eso me acuerda, Ricky, de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Así. La semana pasada, en una, estuvimos hablando que Dios vino a cambiar la ley. Pero no es que vino a cambiar la ley, sino que Él vino a cambiar nuestro pensamiento de lo que era la ley. Eso es lo que está pasando. Y en esa parte de cuando Jesús se encontró a la mujer, Él le dijo a la mujer, vete y no peques más. Ahí se está viendo que Jesús vino, no es que cambió las cosas, sino que le enseñó a todos esos fariseos que no era así como ellos pensaban. Así es. ¿Me entiendes? No era así como ellos pensaban la ley. Ellos dijeron, también hay amor, también hay gracia, también hay misericordia. Eso fue lo que mostró Jesús cuando vino a la tierra de la ley. Amén, Tenemos que amén. tener amor, gracia y misericordia. Miguelín, yo tengo algo apuntado aquí sobre eso mismo que tú acabas de decir. ¿Por qué él le dijo a la mujer, vete y no peques más? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo ella se pudo ir? Porque fue perdonada. Amén. Y yo tengo una secuencia que la puse aquí de 1, 2 y 3. 1. Tú recibes amor de Dios. Porque Dios te ama es porque tienes su gracia. Amén. Y por su gracia es que somos perdonados. Amén. Es increíble, muy increíble saber que esa mujer fue perdonada porque Dios la amaba. Le dio su gracia y la perdonó. Amén. Así como hace como cada uno de nosotros. Así es. Y le damos gloria a Dios por eso, porque tenemos la gracia del Señor para nosotros. Y no es que entonces ahora vamos a pecar deliberadamente. No, claro que no. Ahora es que tenemos que seguir estas instrucciones divinas. Él te dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Él te da la gracia primero y luego entonces te da las instrucciones de cómo deberías vivir. Y eso hizo y ejemplificó aquí Jesús con esta mujer. Y yo estoy seguro que también lo hace con nosotros. La parte de testimonio dice, la verdad de todo. Aquí vamos a encontrar el propósito en estos pocos momentos que nos quedan. El propósito de lo que eran las leyes de Moisés.
¿verdad? Las leyes de Moisés. Y vamos a comenzar leyendo. El pueblo de Dios, que él consideraba su especial tesoro, disfrutó del privilegio de contar con un doble sistema de leyes, la ley moral y la ceremonial. La ley moral, ¿a qué apuntaba? A los 10 mandamientos. Exactamente, pero en sí apuntaba a que Dios era el fundador. Al recuerdo de Dios. Exacto. Al recuerdo de Dios. Al recuerdo de Dios. Es el creador. Y aquí dice que la ley de los 10 mandamientos muestra lo que es su carácter. Muestra quién es Dios. Y que es desde la eternidad. Y entonces la otra fue dada a causa de ¿qué? A causa de la transgresión de la ley moral. Ahí Así lo es, dice. Dice, la otra fue dada a causa de la transgresión de la ley moral por parte de los seres humanos. Así es. Jesús vino y dio la otra ley porque ellos mismos transgredieron las otras leyes. Así es. ¿Verdad que sí? Una vez el ser humano ofendió al Señor y se apartó de él, era necesario entonces que surgiera la ley ceremonial para entonces mostrarle la redención futura. ¿Qué es la redención futura? Sino más que los simbolismos que eran mostrados por los sacrificios, simbolizaban la muerte de Jesús. Esa era la redención futura. Aquellos simbolismos de las leyes ceremoniales no eran un todo en sí, sino que eran una muestra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Yendo a la parte del martes, Ricky, Sí. a la parte del martes, dice evidencia, él dice, él escribió de mí, dice, muchos creen que guardar la ley es una forma de conmover a Dios. En realidad no hay nada que podamos hacer para impresionar al Señor. ¿Escuchaste eso? Wow. No hay nada. Está claro, no hay nada que podamos hacer. Así es. Eso ahí me acuerda lo que es la justificación por la fe. Wow. Claro. Totalmente. Es correcto. Solamente mirándolo a Él es que podemos nosotros ser salvos. ¿Está permitido sanar en sábado? Aquí Jesús muestra sanando a un paralítico y no solamente eso, sino que le dice, lleva tu carga, lleva tu camilla. Y el paralítico toma su camilla y empieza a andar y los fariseos lo ven y dicen, pero ¿y qué tú haces con una camilla hoy en sábado? Y entonces, déjame terminar. Y entonces él le dice, mira, es que fui sanado y el mismo que me sanó, yo pienso, yo veo ahí en esa declaración, dice, y el mismo que me sanó me ordenó llevar mi camilla. Me dijo, lleva tu camilla. Esa es la autoridad de Cristo. Volvemos a lo mismo otra vez. Y te tengo la pregunta, la contestación clara con eso. Lo que pasa es que Jesús vino no a cambiar, no a cambiar la ley, sino a cambiar el pensamiento de lo que ellos tenían sobre la ley. ¿Por qué lo hizo, verdad? ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo para que ellos vieran que hay que tener amor, misericordia para quien la necesita. Y por eso fue que sanó en domingo. Pero hay otra cosa, él le quería enseñar el objetivo de lo que es la ley, que es la parte del miércoles. En la parte del miércoles dice cómo actuar, el objetivo del mandato. Eso es lo que pasa, el objetivo de lo que es la ley. ¿Para qué era la ley? ¿Cuál fue el objetivo? Ahí lo dice bien claro. En realidad, ambos grupos de leyes apuntaban a la muerte de Cristo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Wow. Es el objetivo. El objetivo de esta ley fue para que Cristo viniera y la terminara. Me refiero a la terminara con su muerte, con su sacrificio. ¿Verdad Así que es, sí? cumpliera estas leyes. Y gracias Que a Dios por eso. Lo más importante, así es. Y en la parte del jueves, Ricky. Bueno, podremos decir que en cierta ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que es Elías y otros Jeremías, uno de los profetas. Él preguntó de nuevo, reconociendo que ellos necesitaban conocerlo de veras, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aquí podemos, ¿verdad?, dar un resumen. Para nosotros cumplir la ley, necesitamos conocer quién es Jesús. Tener una relación con Dios. Eso es lo más importante. Y ya como mencionaste tú, Miguel, ahorita al principio, y como hemos comentado, Juan, ya el amor supera todas estas leyes. Sí. Porque estas leyes fueron puestas por amor. Es así. Y simplemente el hecho de nosotros ser personas, pues este es el objetivo de nosotros.
Pero otra cosa, Ricky, Ese es también. el objetivo de la ley. Otra cosa, Ricky, también que que es el amor. tenemos que tener en cuenta. Y déjame decirte, para terminar con esto, déjame ir a la parte del viernes. Al igual que Jesús, dice, nos vendría bien imitar la forma en el que Él vivió. Imitar a Jesús, la forma en que Jesús vivió. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Cómo sería eso? Poder imitar a Jesús. ¿Podremos alcanzar a imitar a Jesús? Él nos ayudará. Tenemos que pedirle a Dios que lo podamos hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser como Él, que no nos comparen con otras personas. Tú te pareces a este, tú te pareces a tal persona, tú te pareces a un actor. No, que nos digan a nosotros, tú te pareces a Jesús, que nuestra vida dé ese testimonio para que nos parezcamos a Él, ¿verdad? ¿Podemos Así orar es. para terminar? Claro que sí. Seguro que sí. Juan, adelante. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por un día más de estudio de tu palabra, Señor. Porque así cada día aprendemos más de tu palabra, Señor. Y aprendemos de lo que es la ley tuya, Señor. A poder entenderla más, Señor. A través de esta lección, Señor, hemos entendido, Padre, que debemos parecernos a ti, Señor. Que solamente de esa manera somos salvos, Señor. Por tu gracia, Señor. Y por tu perdón es que somos salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar esta vida, Señor, que llevamos, Señor, en tu nombre, Señor, para seguir conquistando almas para Cristo, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado y gracias por todo lo que no nos has dado, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. 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 Bendiciones. Y hemos llegado al término, ¿verdad?, de la lección El Diálogo Universitario. Los esperamos en la próxima semana, aquí nosotros, en Conexión APE. Dios les bendiga. Nos vemos. Dios les bendiga.